Hola a todos. Hoy inauguramos en el CEA un nuevo formato, los diálogos a la carta. En estos diálogos conoceremos mejor a grandes figuras del arbitraje. Se trata de una serie de entrevistas encadenadas y los llamamos a la carta porque el entrevistador va a elegir al entrevistado y le formulará y conducirá la entrevista como él desee. Y en la siguiente edición será el entrevistado quien actúe como entrevistador y elija al entrevistado. Y así viajaremos por todo el mundo. Estos diálogos a la carta tendrán una duración de 30 minutos y una periodicidad trimestral aproximadamente, y estarán disponibles en la página web del CEA. Para esta primera edición contamos con dos invitados de excepción que no necesitan presentación. Como entrevistador, contamos con el pionero del arbitraje en España y referente mundial, socio fundador del despacho que lleva su nombre. Ya habréis adivinado que se trata de Bernardo Cremades. Bernardo ha elegido como entrevistado a otro referente mundial y francés, también socio fundador del despacho que lleva su nombre. Obviamente se trata de Yves Degas. Desde el CEA queremos agradecer enormemente a Bernardo y a Yves que hayan tenido la confianza para inaugurar este nuevo formato. Esperamos que os guste y esperamos veros pronto en próximas actividades del CEA. En la siguiente edición de estos diálogos a la carta ya sabremos a qué persona ha elegido Yves para entrevistar. Así que esperamos que disfrutéis de estos diálogos y os mandamos desde el CEA un fuerte abrazo a todos. Buenos días, Yves. Buenos días, Bernardo. El Club Español del Arbitraje nos ha encomendado la misión de iniciar esta ronda de entrevistas y cuando me preguntaron que a quién me gustaría entrevistar, pues no tuve la más mínima duda de pensar en uno de los que considero pioneros del arbitraje en el momento actual, que es Yves Degas. Buenos días, Yves. Buenos días. Gracias. Vamos un poco a circular por tu currículum y quizá me gustaría empezar por tu época de formación universitaria. ¿Qué te dice a ti los grandes maestros René David, Henri Battifol, Bertolt Goldman, con los que tuviste sin duda un trato directo durante tu actividad universitaria? Sí, claro, bien. Los grandes maestros que conocí, con quien tuve el honor de estudiar, fueron Henri Battifol, Jean Carbonnier en Derecho Civil y el profesor René David. Particularmente es René David que me inició al tema arbitral. Seguí sus cursos de arbitraje en derecho comparado y realmente para mí fue una vocación. René David era sobre todo comparatista. Creo que en aquel momento todavía no se divisaba la globalización que trajo el arbitraje internacional. ¿Qué diferencias había entre la actitud comparatista de René David y de los maestros de aquel entonces y el arbitraje en la época ya de Bertolt Goldman? Bien, una persona como René David contemplaba el fenómeno arbitral de dos maneras un poco contradictorias. De un lado procesal, las diferencias de tipo procesal entre common law, civil law, etc. Y de otra manera, veía el arbitraje como un procedimiento de buena fe buscando amigables soluciones. No veían el arbitraje como, digamos, un sustituto de una justicia internacional que no existía de dos modos. Con Bertolt Goldman eso cambió y él realmente tuvo la vista del mundo global y de un procedimiento global. También, sin duda, viviste en aquella época, el mayo del 68. ¿Qué experiencia tienes de aquel entonces? Bien, una experiencia un poco extraña porque era mi último año de licenciatura. Yo quería irme a hacer mi servicio militar porque ya tenía un niño y yo quería trabajar rápidamente. Es decir, que mi temor era no pasar el examen en junio, que no pasé. Pero yo trabajé como un loco en mayo 68 sin seguir lo que se pasaba afuera. Un poco confinado ya.
Ajá, muy bien. Oye, y hablando del servicio militar, háblanos del servicio militar y de la repercusión que tuvo en tu formación humana. Bien, mi servicio militar era un servicio civil. Yo me fui a Túnez como profesor de francés y de modo curioso es también en Túnez que realmente me interesé aún más que antes en el arbitraje porque encontré en la librería de la Universidad de Túnez la tesis de Philippe Fouchard sobre arbitraje comercial y me las leí durante un año. Realmente era mi libro de cada día. Y cuando volví a París busqué un trabajo en el arbitraje. En 1971 creo que te incorporas a la Corte de Arbitraje de la CCI. Cuéntanos qué representaba Frederick Eisman, a quien todos conocemos por aquella frase de que el arbitraje vale lo que valen los árbitros. Háblanos un poco de tu experiencia con Frederick Eisman y de tus comienzos por la CCI. Bueno, fue una cosa muy fácil. Yo me acerqué a la CCI, yo aprendí que la CCI estaba buscando a alguien para trabajar en la Secretaría de la Corte y me acerqué. Yo hablé media hora con Eisman, yo salía de la universidad de mi servicio militar lleno de arbitraje y le convencí inmediatamente que yo conocía el tema de modo, digamos, universitario. Y él me dijo, bien, puede empezar el mes que sigue. Y así todo empezó. Eisman era una persona muy generosa, un judío alemán que había dejado, era magistrado en Alemania en 1933, tuve que irse, pasó la guerra en clandestinidad y era un hombre que había aprendido mucho de la vida, que tenía mucha generosidad y que realmente me ayudó muchísimo. En tu actividad como secretario después general de la Corte, tuviste una importantísima intervención en la redacción sucesiva del reglamento de arbitraje. Reglamento de arbitraje que hoy es considerado como un modelo práctico para el desarrollo de los temas arbitrales. Cuéntanos un poco tu participación en la redacción de este reglamento. Bien, yo participé como funcionario de la CCI en la revisión del reglamento del 75 y participé aún más en la revisión del 1998, porque me fungí como presidente del grupo de trabajo que preparó el texto. Es decir, que consacré mucho tiempo en redactar esta versión del reglamento que fue, creo, la primera versión moderna con el ayuda de Eric Schwarzer, que era secretario general de la Corte. En el momento yo ya estaba en la práctica privada. Claro. Todos los que hemos iniciado nuestra vida arbitral en torno a la CCI recordamos con cariño la Cámara de Comercio Internacional y la Corte de la Cour Albert Premier. ¿Qué diferencias ves entre lo que en aquel entonces admirábamos y era una meta vital de nuestra actividad profesional y la gran burocratización que se ha producido posteriormente y que lleva a la situación actual? Bien, yo sigo con gran dificultad en entender que la CCI no está con Albert Premier. Y realmente hoy no está porque el edificio ha sido destruido, pero cada vez que paso en el cual yo miro el lugar, para mí es el lugar el cual yo trabajé 10 años de mi vida y es la verdadera CCI que ya no existe. La otra es la CCI que funciona con gran éxito
pero no es mi casa como era la otra. ¿Quiere esto decir que añoras la forma como se desarrollaba el arbitraje en aquel entonces y la, en cierta forma, industrialización del arbitraje en el momento actual? Sí, yo lo añoro. Yo acepto que lo que es hoy es lo que debe ser, porque el éxito del arbitraje fue tan tremendo que no creo que podría funcionar como funcionaba antes, pero lo veo lo de antes con mucho cariño. ¿Cómo ves, por ejemplo, la situación actual de que a los árbitros, cuando pasa un determinado plazo, nos amenazan y luego nos reducen los honorarios? ¿Cómo ves esta medida? Bueno, como una medida bastante burocrática que olvide los aspectos singulares de cada caso, y al mismo tiempo yo lamento un poco que este tipo de medida ha sido necesaria porque hay árbitros que realmente exageran y sin la amenaza no consideran la necesidad de actuar con diligencia. Pero es aplicado de una manera un poco demasiado general. En 1982 decides dar un paso hacia el ejercicio de la abogacía al margen de la CCI. ¿Cómo fue tu decisión en aquel entonces de pasar de una actividad institucional en la CCI tan importante como estabas desarrollando a volar autónomamente? Bien, yo tenía ya 10 años en la CCI, consideré que era suficiente, yo tenía como 36, 37 años y yo pensé que bien, la elección es continuar haciendo eso toda mi vida o haciendo otra cosa. Y busqué un bufete que me podría aceptar, pero no encontré a nadie. Eso fue el gran problema. Es muy indicativo de lo que era el arbitraje en esta época. Todos los grandes bufetes de París, que sean bufetes ingleses, americanos, franceses, me decían, pero bien, no, el arbitraje no nos interesa. Y tuve que finalmente aceptar la oferta de un amigo mío, Paul Rinas, que representaba el bufete canadiense Leeds Weinberg en París, que era solo, y me dijo, bien, tú bien conmigo y compartimos todo 50% cada uno. Y así empezó, yo no tenía ni clientela ni nada, y salió bien. Entonces tú tienes la experiencia de haber pasado por un gran despacho, porque tuviste Phyllis Weinberg, después incluso alguna actividad tuviste con, si mal no recuerdo, con Paul Weiss, es decir, que conoces la actividad del abogado en un gran despacho y la actividad de un abogado árbitro en una llamada, en un despacho especializado en materia de arbitraje. ¿Cuál es la diferencia que tú ves entre uno y otro ejercicio profesional? Bien, lo de Paul Weiss es mi hijo, no yo. Ajá. Pero la diferencia sí, yo la veo muy bien. Es pasar de una administración a una boutique en el sentido pequeña tienda, realmente, artesianía. Y creo que para la actividad de árbitro es absolutamente necesario. Es muy difícil hacer una carrera de árbitro en una grande organización. Pero incluso yo diría para actividad de abogado, de parte, es una manera diferente de trabajar porque en un pequeño bufete es más un trabajo, digamos, de comando que de gran ejército. Acabas de tocar un tema que es discutido. El árbitro puede ser abogado, el abogado puede ser o debe ser árbitro al mismo tiempo. Es todo el tema de la discusión del double hatting, el doble sombrero. ¿Tú crees
que está correctamente planteado el tema o hay demasiadas exageraciones, sobre todo en materia de arbitraje de protección de inversiones? No, creo que hay mucha exageración en este tema y creo que realmente para no aceptar, para no concebir que una persona pueda ser un día árbitro y otro día abogado, es realmente no conocer el trabajo del árbitro y el trabajo del abogado. Pensar que un árbitro va a tomar una posición porque tiene un caso similar en el cual defiende esta posición es olvidar que el abogado no está siempre convencido por lo que está escribiendo o arguendo. El árbitro tiene la capacidad, si es un buen árbitro, de distinguir las cosas. Pero eso ya dicho, no creo que la opinión pública lo puede aceptar fácilmente y yo creo que en el futuro esta doble gorra, como podemos decir, va a desaparecer. ¿Tú crees que hay algunos colegas nuestros que terminan su conexión con su actividad profesional, por ejemplo, dentro de un gran despacho, y a partir de entonces se titulan árbitro independiente? ¿Tú crees que esa titulación es correcta o...? Bueno, no. Siempre me pareció un poco gracioso, digamos, porque por esencia el árbitro tiene que ser independiente. Claro que cuando utilizan este título no están pensando en el tipo de independencia que se espera del árbitro. Quieren indicar que no dependen de un grupo, de un bufete de abogados, pero me parece que árbitro es suficiente. Como árbitro tienes una gran experiencia. ¿Qué diferencia ves entre ser árbitro en arbitraje comercial internacional y en el arbitraje de protección de inversiones? Bien, creo que la diferencia esencial es en el derecho aplicable. Yo quiero decir por eso que el árbitro comercial aplica en 90% de los casos. Yves, tú como árbitro con gran experiencia, me gustaría ver cuál es tu diferencia de actuar como árbitro en arbitraje comercial internacional o en el arbitraje de protección de inversiones. Y para mí la gran diferencia es en materia de derecho aplicable. En materia de arbitraje comercial se aplica normalmente un derecho nacional que es como es y que hay que respetar. En materia de arbitraje de inversión, gran parte del derecho es el resultado de la acumulación de varios laudos arbitrales y cada árbitro, de una manera u otra, participa en la creación de este derecho. Con las consecuencias que es importante que se conozca la opinión de cada árbitro. Y en mi práctica, aunque nunca hice una opinión disidente en materia comercial, porque es la mayoría del tribunal que importa. En materia de inversión tampoco he hecho hasta ahora opinión divergente, opinión minoritaria, pero yo tengo la experiencia mala de no haberlo hecho y ahora me dicen, tú has decidido en tal caso de tal manera, cuando era la decisión de la mayoría y no la mía. Y para mí eso es la diferencia esencial. También el glamour no es exactamente lo mismo. Cuando tú decides en el arbitraje de protección de inversiones, ¿tiene alguna influencia en tu proceso de decisión el hecho de que sea un Estado soberano una de las partes, el hecho de que la condena de daños y perjuicios al final influya en el presupuesto del Estado en cuestión con la repercusión que puede tener
en materia de protección social de los derechos que surgen abonados por ese presupuesto? No. O sea, para ti no es relevante el tema. No, para mí no es relevante, como tampoco es relevante la situación personal del inversor, que puede ser una persona rica, que puede ser una persona pobre, porque hay de todos. Creo que los árbitros tienen que evitar de juzgar a las personas que sean públicas o privadas. ¿Cuál es tu reacción cuando en una sala de audiencias de arbitraje de protección de inversiones oyes la palabra corrupción? Dos tipos de reacción. Hay una reacción de irritación, si me parece que la palabra corrupción es utilizada sin bases, y una reacción de disgusto porque sabemos todos que es uno de los grandes problemas en la práctica comercial. Has escrito recientemente un artículo que realmente a mí me gustó mucho, donde abordas la profesionalidad del árbitro y lo distingues de la profesión de árbitro. ¿Por qué no nos hablas un poco de la diferencia entre ambos conceptos? Bien, la profesionalidad del árbitro es lo que permite de hacer una diferencia entre el aficionado de la materia, el que hace arbitrajes para utilizar su periodo de jubilación en la vida o periodo de vacaciones, y el que gana su vida haciendo el trabajo del árbitro y que trabaja con la capacidad de un profesional. Y hay la profesión del árbitro, que es la representación de los que están actuando como árbitros, como se dice. Hay una profesión de mecánicos, hay una profesión de pilotos, etcétera, etcétera. Hay dos excepciones en el concepto de profesión. Hay el trabajo que está haciendo uno y hay el grupo de las personas que hacen el mismo trabajo y que tienen intereses comunes. En tu línea editorial como escritor en materia de arbitraje, en España se te conoció sobre todo cuando se publicó la traducción de un libro que se titulaba Jurisprudencia arbitral de la Cámara de Comercio Internacional en 1985 por la Corte Española de Arbitraje. Siempre he visto en tu línea de conferencista y de publicista una relación muy directa con la jurisprudencia arbitral. Cuéntanos un poco la influencia que tiene en tu vida intelectual la jurisprudencia arbitral. Bueno, creo una importancia muy grande en mi vida editorial y en mi reflexión. Creo que gran parte del trabajo del árbitro es resolver el caso, pero también que tiene una responsabilidad en desarrollar líneas de decisiones que tienen una coherencia. Yo nunca pensé que la jurisprudencia arbitral, entre comillas, se puede equiparar a la jurisprudencia de los tribunales nacionales. Pero también considero que el estudio de las decisiones de los árbitros, incluso en arbitraje comercial, permite de notar tendencias y que estas tendencias constituyen algo similar a una jurisprudencia y que a veces es mucho más coherente que la jurisprudencia de países en los cuales el derecho, en los cuales los
las sentencias no son objeto de una publicación regular. Tú y yo fuimos testigos o protagonistas antes de abandonar tú la CCI, antes de 1982, de viajes que eran verdaderamente apostólicos del arbitraje en América Latina y en Asia. Cuéntanos un poco tus vivencias que compartimos en aquel entonces y ver ahora el éxito que ha tenido el arbitraje después de todos estos años realmente es espectacular. Bien, es que hicimos recorridos por toda Latinoamérica en particular. Yo recuerdo muy bien un viaje de casi 3 semanas desde Santiago, Chile, hasta la Ciudad de México, pasando por toda capital, trabajo de misionero, explicando lo que era el arbitraje a salas de 50 personas en los buenos días y de 20 en los malos, hablando para personas que no entendían nada de lo que era el arbitraje y 2 o 3 profesores de derecho procesal que tampoco entendían y pensaban que el árbitro era un juez de cuarta categoría. Pero bien, creo que este trabajo de apostólico, como dices, fue muy útil porque ahora vemos el resultado con el gran éxito de arbitraje, en particular en Latinoamérica. Para mí, y también creo que para nosotros, para ti como para mí, fue muy útil entender lo que teníamos que explicar el arbitraje y entender también lo que no conocíamos nosotros, porque en esos momentos nuestra práctica no era lo que es hoy y es con el contacto de esas personas que tenían que ser educadas que nos educamos al mismo tiempo. En España actuaste en un arbitraje como abogado en el caso SEAT. El caso SEAT, yo recuerdo que cuando me propusieron ser árbitro, el presidente Antoñanzas me dijo, y como abogado, ¿quién pudiéramos recomendar? Y yo dije, Yves Derens. En aquel entonces eras un perfecto desconocido. ¿Qué supuso para ti ese arbitraje? Para mí fue mi primero gran arbitraje y te lo agradezco mucho de haberme dado esta oportunidad porque yo aprendí muchas cosas. Yo que tenía poca experiencia como abogado, yo aprendí cuáles son las relaciones con los clientes, los buenos lados, los malos lados, cómo se investiga el dossier para ir más allá de lo que el cliente admite. Fue una gran experiencia. Has presidido durante muchos años y estás a punto de terminar el Instituto de la Cámara de Comercio Internacional. Cuéntanos qué es el instituto, qué representa el instituto y cómo lo ves dentro del mundo del arbitraje. Bien, el instituto fue creado cuando yo ya estaba en la CCI en 1979 con la idea de agrupar un número de personas que tenían un interés intelectual en el arbitraje y en el derecho comercial internacional en general y también que tenían la práctica. La idea era de hacer, como dices los ingleses, una cross-fertilization entre práctica y teoría para que al lado de la actividad de la Corte de Arbitraje de la CCI exista un centro en el cual se podía pensar la manera en la cual el arbitraje se está desarrollando y tiene que desarrollarse, y también un grupo que puede contribuir a la diseminación de los conocimientos
y en la formación de esos temas. Y el instituto se desarrolló en esas bases para hoy ser un grupo muy activo que tiene varios programas de formación, que tiene ahora un grupo regional ibero-latinoamericano y que creo es uno de los pocos grupos en la actividad de la comunidad arbitral que no sea demasiado comercial. Es muy importante. Podríamos seguir hablando durante mucho tiempo en esta agradabilísima conversación, porque tu actividad como árbitro, como abogado, como escritor, realmente pudiera dar para mucho más de esta conversación, pero por desgracia tenemos que ir acabando y me gustaría hacerte ya dos preguntas muy personales. ¿Qué ha supuesto una persona tan admirada en el mundo arbitral como es tu esposa Françoise en tu vida arbitral? Bien, tiene 50%, sino más, de la responsabilidad de lo que estoy haciendo, porque está haciendo todo lo que no es realmente actuar en los arbitrajes. Pero el general de Gaulle hablaba de la intendance. Françoise es realmente la intendance, es esencial. Desde luego, y la admiramos todos, que la vemos presente siempre a tu lado en todos estos múltiples viajes que realizas. Y hay otra pregunta también personal que yo estoy viviéndola también. ¿Qué representa la condición de socio de tu hijo Bertrand en tu actividad profesional? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo superas lo que a veces la gente pregunta? Pero es fácil. Yo, en mi caso, entiendo que es facilísimo. Pero tú, ¿cómo ves tu colaboración como socio de tu hijo Bertrand? Es muy fácil, es muy fácil. Evitamos de trabajar en las mismas cosas y eso facilita mucho. Pero incluso cuando trabajamos, y hace muy poco trabajamos juntos en un grande arbitraje como abogado, funcionó muy bien. No hay dificultad, no hay más dificultad en el trabajo que hay dificultad en la familia. Muy bien, pues muchas gracias, Yves. Ha sido un verdadero placer y yo creo que debemos ambos agradecer al Club Español del Arbitraje la oportunidad que nos brinda de haber tenido esta conversación. Muchas gracias. Bien, y muchas gracias a ti por la gentileza de tus preguntas, la afección que conoces. Muchas gracias.